Hola, bienvenidos. Esto es En Sala de Maestros Podcast. Hoy hablaremos de un tema muy interesante para todos los profesores que estamos trabajando a distancia. En general, pues todos. Es las plataformas digitales. Acompáñenos en este capítulo 2 de este pequeño pero muy interesante podcast que estamos haciendo de y para maestros. Bienvenido a En Sala de Maestros Podcast. Aquí encontrarás temas relacionados sobre la educación en México. Hola, bienvenidos a En Sala de Maestros Podcast en nuestro capítulo número 2 sobre plataformas tecnológicas. Y bien, para platicar de este tema muy interesante para todos los profesores, no importando el nivel en el que nos encontremos, nuevamente tengo la compañía de Gabo. Hola, ¿qué tal y bienvenidos? Y su servidor Ángel. Ambos, como saben, somos profesores y estamos inmiscuidos en este tema tan interesante de las plataformas tecnológicas. Y bien, pues vamos a empezar hablando de algo muy interesante, que es el hecho de las múltiples plataformas que existen hoy en día y de los recursos tecnológicos que tenemos, sobre sus ventajas, desventajas, algunos que hemos utilizado y algunas recomendaciones que ustedes pueden tener de forma personal para que les puedan aplicar, o si ya las han aplicado, pues si comparten estas mismas experiencias que nosotros tenemos. Y yo creo que vamos a hablar por el rey de todas, que ha adquirido demasiada fama, aunque ya existía hace bastantes años, que es Google Classroom, una de las principales plataformas que ha mediado el uso y recursos de tantos maestros, que hemos estado trabajando en modalidad a distancia. A través de esta plataforma, la mayoría de los estudiantes han estado trabajando, los profesores hemos dejado actividades y bueno, yo creo que ya todos soñamos con esta plataforma. Claramente que hay muchísimas más y vamos a hablar de cada una de ellas en esta emisión del día de hoy. Y bueno, pues primeramente con Google Classroom, pues mencionemos que es una plataforma que existía y que fue creada a través de Google, que ofrece diversos servicios tecnológicos. Entre ellos se destaca el poder tener a los estudiantes en un salón virtual y poder asignar actividades y asimismo que ya las pudieran cargar. Es un Facebook en el cual podemos nosotros estar trabajando. Tiene muchas ventajas, entre ellas el poder asignar rúbricas, el revisar tareas ya asignadas a cada uno de los estudiantes, el hecho de asignar actividades a no solo un grupo, sino a varios de ellos, enlazarlo con muchas herramientas que tiene Google, ya sea Google Drive, que es una nube, con Jamboard, que es un pizarrón electrónico, etcétera, ¿no? Grandes ventajas que tiene Google. Había un inconveniente, es que al principio, y esto ha sido en la mayoría de los casos, trabajábamos Google con cuentas personales de Gmail, pero se hizo ahí un pequeño una pequeña inversión en la cual se pudo usar Google Classroom ya con una cuenta institucional, el cual ya tiene pues diferentes cambios y beneficios, ¿no? Y bueno, para hablar de estos cambios y beneficios que ya tuvo el hecho de usar una cuenta institucional, en algunos casos, porque obviamente hay escuelas y niveles educativos en los que no se contó con esta cuenta institucional, pues Gabo nos va a hacer una pequeña explicación acerca de ello. Se considera una cuenta institucional aquellas que son proporcionadas por las escuelas, diferentes organizaciones y empresas. Lo que caracteriza a estas cuentas es que brindan mayor confianza al momento de trabajar con ellas en un entorno de colaboración como lo es la escuela. También estas cuentas tienen una forma de identificación, ya que su dominio se cambia a diferencia de las cuentas personales más utilizadas como son las de Gmail y Microsoft. Se sustituye el @Gmail por el @ y el nombre de la institución o por el cargo que se desempeña. El beneficio más destacable es que las personas que cuenten con estos correos podrán hacer uso de diversas herramientas como lo son procesadores de texto, hojas de cálculo, una nube con almacenamiento ilimitado o con una gran cantidad de almacenamiento. Considero que es una gran ventaja que se debe de aprovechar al máximo si se tiene una de estas cuentas. Bueno, pues surge una particularidad en este caso, porque efectivamente lo que fue Google y Microsoft con Teams fueron como las de mayor relevancia, porque son herramientas que no solamente por la complexión, ¿no?, que tienen, sino porque tienen muchas herramientas auxiliares, ¿no? Es como un ecosistema en el que puedes usar varias herramientas. Google Docs, Google Formularios, Google Presentaciones, ¿no? Realmente al trabajar con Google Classroom podías trabajar toda esta paquetería de Google que propiamente pues se enlaza perfectamente con la plataforma. Y en el caso de Teams, como mencionan, en el hecho de usar
los procesadores de texto que ya conocemos, ¿no? Que es Word para las fórmulas y para todo ese tipo de publicaciones, el PowerPoint y el Excel que se enlazan perfectamente, ¿no? En mi caso particular, empecé a usar al inicio de la cuarentena otra plataforma que se llamaba, bueno, que se llama, ¿no? Edmodo, que también sufrió muchas transformaciones. Se enlazaba perfectamente con muchos recursos digitales, sin embargo, Edmodo tenía ciertos controles de seguridad que en este momento Google aún no había perfeccionado. Sin embargo, Google obviamente al pasar los meses de la cuarentena pues subió muchísimo, al igual que Teams, y plataformas como Edmodo pues quedaron un poco atrás. Yo al principio usaba Edmodo, que a mí se me hacía una muy buena plataforma. Sin embargo, pues había muchas opciones. Teníamos a Chamilo, teníamos obviamente crear desde nuestro salón de clases, ya sea por Moodle, y algunas otras que tenían algunas versiones gratuitas que uno podía implementar para crear salones de clases virtuales. Sin embargo, creo que en ese sentido, ya usar este tipo de herramientas de mediadores tecnológicos, como lo es estas que acabamos de mencionar, una ventaja que tenía efectivamente, que fue la llegada de las cuentas institucionales, fue poder realizar estas herramientas. Poco a poco se han ido incorporando más, porque obviamente aún creo y hoy en día que la mayoría de las videollamadas por la cantidad de personas se siguen haciendo a través de Meet, de Google Meet o por Zoom, que son como las plataformas que soportan una mayor cantidad de usuarios. Entonces, pues yo empecé a usar Edmodo, pero obviamente por cómo fue transcurriendo las cosas y nos dieron una cuenta ya propiamente de Google, pues obviamente transité a Google Classroom. Hoy en día pues todos soñamos pesadillas, ¿no? Ya con esto de Google Classroom, porque ya todo es a través de ello, ¿no? Y cada vez que nos llega una notificación de Google Classroom, pues ya está, lo tenemos predeterminada esta aplicación, ¿no? Pero la ventaja de ellos es obviamente la portabilidad. Desde subir una tarea y calificarlas desde un teléfono celular y obviamente más para los alumnos, hasta tener nuestra computadora o nuestra tablet e ir haciendo algunas modificaciones. Una de las ventajas que yo veía con Google Classroom, efectivamente con las herramientas que tenía, es el poder hacer notas o calificar los trabajos un poco más personalizadamente. Obviamente eso requería de más tiempo. Pero una de las grandes desventajas que creo que en general tienen todas las plataformas, no es obviamente el internet, sino es esta falta de comunicación sincrónica, porque obviamente las tareas se dejan en un tiempo y el alumno determinará cuándo lo sube. Este, lo único que teníamos como de comunicación directa eran las videollamadas, pero obviamente pues no se pueden hacer videollamadas a cada rato ni de la misma duración que una clase presencial. Entonces, es un poco más difícil y yo creo que compartiremos todos esta idea, revisar trabajos a través de estas plataformas, porque todas obviamente tienen herramientas para crear los documentos, ¿no? Por un procesador de textos como Google Docs. Pero la mayoría de los alumnos suben fotografías de sus evidencias. Esto sobre todo en educación básica, que es como el requisito principal, ¿no? Teníamos el WhatsApp saturado de fotos de evidencias, pues ahora teníamos el Google Classroom o el Teams lleno de fotografías. Porque no se les podía exigir obviamente que se escaneara, ¿no? Lo perfecto es que se escanee y se suba y tengamos lo mejor, o que propiamente se crea ahí mismo en la plataforma, en un procesador de textos electrónico, el documento. Pero esto obviamente no se podía en la práctica porque pues es imposible, ¿no? El hecho de que uno ya tenga la plataforma y suba su evidencia es ganancia. Entonces, yo creo que nos enfrentábamos a este problema, ¿no? De que luego subían o se suben, ¿no? Fotos muy borrosas. Realmente no sabemos si un trabajo no es copia del otro, ¿no? Porque ya en plataforma pues no sabemos diferenciar tan bien esta parte, porque ya el enfoque es diferente, algunos tienen la posibilidad de escanearlo, otros no, ¿no? Y yo creo que ahora los memes, por así decirlo, están muy enfocados a eso, a que nos envían unas evidencias que es imposible de visualizarlas, ¿no? Yo me he enfrentado en lo personal a este tipo de situaciones en las que a veces sí no veo bien lo que ve, y aunque uno se pida un mejor trabajo o una mejor evidencia, pues a veces es imposible, ¿no? Porque el alumno a final de cuentas lo hace con las posibilidades que él tiene en su entorno, ¿no? Y si en su entorno solo tiene un celular de una cámara de 5 megapíxeles, pues así serán las fotografías que nos suban como evidencias, ¿no? Y ya el hecho de entregar algo para nosotros ya es una ganancia, ¿no? No sé si te ha pasado este tipo de casos, Gabo. Claro, creo que es algo que nos ha pasado a todos a la hora de estar revisando evidencias de los alumnos y es como lo mencionas, las toman con sus dispositivos con los que cuentan.
Algunas de las recomendaciones que podríamos dar es que tomen la foto de la evidencia con el flash encendido para que así haya más luz y pueda resaltar su trabajo, así como el encuadre de la hoja o el trabajo que enviarán para que abarque la mayoría de la evidencia. Sí, efectivamente, hay muchas plataformas. Y ahorita estamos hablando únicamente de plataforma porque no hemos hablado de recursos tecnológicos, de aplicaciones o de páginas. Ahorita nos estamos entrando en estos entornos de aprendizaje en los que se median por este tipo sí, de plataformas. Pero al final de cuentas, cada una de ellas ofrecía, ¿no? Google Classroom y el Teams en Microsoft son los que tienen yo diría que 90% de acaparado del mercado porque ofrecen una paquetería propia, ¿no? Y muchas otras plataformas se auxilian, la mayoría se auxilia obviamente de la paquetería de Office. Entonces, si Microsoft incorporaba sus propias herramientas, obviamente el entorno, el ecosistema, pues es mejor y es más funcional. En la región centro del país, donde creo que está concentrada la mayor parte de la población y de este tipo de herramientas que obviamente en otras partes del país se han utilizado, eh, se ha dado la oportunidad de poder experimentar con ellas y obviamente han ido mejorando, ¿no? Si volteamos a ver a Google Meet cuando inició que faltaban algunos controles, actualmente que ya nos permite sacar o bloquear usuarios a quien crea la reunión, a evitar que se presenten o no se presenten pantallas, cerrar el chat inclusive. Estos controles obviamente no aparecían en sus primeras versiones cuando empezamos a utilizarlo. Poco a poco se fue actualizando, ¿no? Y en ese sentido creo que estas herramientas nos brindaban este entorno amigable. Sin embargo, una parte importante que yo noté de forma personal y creo que coincidirán conmigo es que tanto maestros como padres de familia y alumnos carecíamos de una preparación para el uso de estas plataformas. Se fue aprendiendo conforme se fue avanzando, porque hubo cursos, obviamente, pero cursos en línea, pero ya cuando la situación estaba presente, ¿no? No fue una preparación anticipada, fue una preparación que respondió al momento. Entonces, en este sentido, yo creo que muchos carecíamos de esta formación, ¿no? Y si el profesor o el directivo no dominaba la parte tecnológica con el uso adecuado de estas herramientas, pues menos lo iba a hacer el estudiante, ¿no? Porque usar el TikTok y usar el Facebook y usar el Instagram es muy distinto a usar ya una herramienta específica para ser productivo, que en este caso pues obviamente era lo que nos ofrecía, ¿no? Y ya poco a poco se fue mejorando esta situación. Sin embargo, yo creo que aún hay ciertas cosas que no se explotan porque obviamente hay impedimentos. No nos centraremos mucho en que hay impedimentos económicos y tecnológicos de muchas personas, pero quienes sí tienen la oportunidad y la posibilidad no tienen la preparación suficiente para usarlas. Obviamente hay estudiantes y padres de familia brillantes que sí las dominaron muy bien o que ya tenían una preparación previa, pero un gran porcentaje no. Entonces, aún se batalló. Yo creo que al principio teníamos los teléfonos repletos de evidencias fotográficas a través de WhatsApp y yo creo que algunos todavía actualmente, porque era lo más inmediato que se podía pedir, ¿no? Y como que lo más sencillo realmente que un estudiante podía enviar. Adjuntar un correo electrónico es una tarea abismal para quien nunca ha usado el correo electrónico. Parece para algunos fácil, pero sí había muchos casos de estudiantes y de padres de familia que tenían muchos problemas al enviar un correo. Vaya, hasta de compañeros para poder adjuntar un correo electrónico. Y obviamente ya al usar este tipo de plataformas es la tarea aún más compleja, ¿no? Y en ese sentido creo que al final de cuentas fuimos aprendiendo sobre la marcha, aún hay mucho que aprender y hay mucho que estar actualizando. Yo creo que si en general nunca se han acercado a usar alguna de estas herramientas y seguimos trabajando por medio de WhatsApp o por directamente alguna otra herramienta de mensajería, por Facebook, por ejemplo, con el Messenger, sí creo conveniente usar estas plataformas en la medida de lo posible, obviamente, y a cada realidad personal e individual, porque sí brindan cuestiones que son útiles para la práctica y que nos permite también generar evidencias, generar evaluaciones y muchos recursos que por medio de un WhatsApp o por algún otro tipo de mensajería es imposible hacerlo, ¿no? Entonces, obviamente, pues hay un factor muy importante en esto que es que, refiriéndome a WhatsApp, pues que muchas
compañías incluyen esta herramienta gratis dentro de sus planes o dentro de sus recargas. En cambio, Google Classroom y, por ejemplo, Microsoft con sus múltiples herramientas, o Chamilo, que también es una plataforma, o Edmodo, pues no viene, ¿no? A pesar de de todos los meses que llevamos en contingencia y de que la situación seguirá y seguirá y que se han invertido mucho dinero en todo esto, pues la verdad es que aún este es un problema que no se ha resuelto. El hecho de que este tipo de plataformas en muchos paquetes de internet, de recargas de la compañía que sea, no vienen incluidos y no son gratis, entonces consumen datos. Y quien tiene la posibilidad de internet, pues no tiene este problema, pero la mayoría pues se conecta a través de redes móviles como lo estoy mencionando. Y ese es un punto débil de este tipo de aplicaciones, que mientras WhatsApp me sale gratis, ya usar Classroom pues obviamente me va a generar un costo, más allá de lo que yo puedo hacer, ¿no? Entonces es un impedimento bastante grande. No sé si te ha pasado este tipo de situaciones, Gabo. Sí, es algo complicado tratar de trabajar al 100% con los alumnos en plataformas educativas en educación pública, ya que como lo mencionas, no todos pueden acceder a estas por diferentes situaciones. Y es cuando las redes sociales se convierten en un aula virtual o plataforma educativa, ya que es la manera más fácil de que envíen algún trabajo o se les brinde información a los padres de familia, y ellos se las puedan transmitir a los alumnos. Es importante lo que dices, ya que la mayoría de las compañías telefónicas con alguna recarga mínima o un plan ya cuentan con esos servicios como lo son las redes sociales, en su mayoría WhatsApp y Facebook. Espero que con la plataforma que se presentó en la nueva escuela mexicana se consideren varios aspectos y sean más enfocados a educación básica y pública. Sí, precisamente la nueva escuela mexicana yo creo que viene y espero atender varias cuestiones que en las plataformas pues, se veían, porque por ejemplo a diferencia de Google Classroom y de Teams o de Modo o de todas estas, Moodle por ejemplo, es que en la nueva escuela mexicana con la nueva plataforma pues están tratando de concentrarse, ¿no? En las particularidades de cada escuela. Obviamente hay mucho que trabajar, hay mucho que ver, se está apenas implementando esto, nos da la posibilidad, como dice Gabo, de tener una cuenta institucional y tener la paquetería de Office disponible para hacer diversas cosas, ¿no? Yo creo que los beneficios son muchos. Obviamente que aprender a saber guiarnos con ese tipo de herramientas. Yo creo que las plataformas vinieron para quedarse un buen rato porque van a ser una cuestión importante para mediar, obviamente en quienes tienen la posibilidad y en las escuelas en las que se puede llevar a cabo. Hay escuelas que no, como lo hemos mencionado en reiteradas ocasiones, en que las circunstancias son muy distintas y que pues no podríamos estar hablando de plataformas realmente, ¿no? Estaríamos hablando de otros medios de trabajo, pero yo creo que un gran porcentaje de escuelas está trabajando así y ya hay mucho que sacar provecho, pero también hay ciertas dificultades en cada una de ellas, ¿no? Entonces, realmente estas plataformas atienden una necesidad que surgió de momento y que están aquí. Nadie previó ni nos pudo haber avisado que se vendría algo así, pero pues aquí estamos todos, ¿no? Tratando de buscar las herramientas y las estrategias más importantes. Y bueno, pues al final de cuentas seguiremos aquí en este tipo de herramientas, usándolas y tratando de aprender más de ellas. Y bueno, pues este fue nuestro episodio número 2. No me quisiera despedir sin antes recordarles que cada semana estaremos abordando diferentes temáticas y diferentes temas interesantes para los profesores. No importando el nivel, porque yo creo que todos estamos en las mismas circunstancias. Y creo que antes de irme, pues invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales y que estén muy pendientes de las cosas que iremos publicando. Pues obviamente tenemos algunos proyectos en puerta que próximamente pues estarán anunciando en nuestro canal o en nuestra página de Facebook. Y bueno, pues nos ha dado gusto platicar y comentar algunas cosas muy importantes que todos vivimos el día de hoy con la pandemia y con estas clases a distancia, ¿no? Y recuerden seguirnos, compartir el video y háganos saber si comparten estas mismas problemáticas o estos mismos anécdotas ustedes de sus escuelas. Gracias por escucharnos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales en Sala de Maestros.